Muy buenas tardes a todas las personas que muy pronto verán esta entrevista de la plataforma U Abierta de la Universidad de Chile. Y justamente hoy nos encontramos junto a quien ya ven en pantalla. Ella es Isis Riquelme, es activista socioambiental, innovadora social y estudiante de geografía, vocera del movimiento Fridays for Future Chile, articuladora global de It's Now y parte de la red Tremendas Chile. Muy bienvenida, Isis. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Isis, por participar en este espacio. Y bueno, justamente esta entrevista la quisimos desarrollar para conocer más o menos en qué está abocada principalmente la organización Fridays for Future Chile hoy, básicamente porque queremos conocer en qué situación está la discusión del cambio climático en Chile y cuál es la red de organización que está teniendo esta organización. Bueno, Fridays for Future Chile nació a fines del 2018 y se estableció durante el 2019, lo cual desde ahí empezamos con las campañas Chao Carbón para terminar con las termoeléctricas en Chile en 2025, y luego nos pusimos al día con el proceso de la COP25, ya después del estallido social y la pandemia, o durante la pandemia en realidad. Tuvimos que abordar las complejidades que dieron entre el cambio climático, la pandemia y lo que le estaba pasando a los niños y juventudes del mundo, y de Chile en concreto, con respecto a cómo se adaptaban a ello, porque estaba la pandemia, pero la crisis climática seguía. Los jóvenes en regiones seguían sin agua, la zona norte y centro-sur, los jóvenes en el sur, en la región de la Araucanía, siguen en conflictos por ser indígenas, más a la zona austral está la salmonera y están las forestales. Entonces los conflictos socioambientales y los efectos del cambio climático continuaban con o sin pandemia, y teníamos que tratar de abordarlos, junto con el proceso constituyente que se estaba llevando a cabo el 2020. Y el 2020 nosotros hicimos la Escuela Ambiental Constituyente, donde formamos a personas desde 12 años hasta 74 años, de todos los géneros, para decirles cuáles son los conflictos socioambientales de Chile, cuáles son las problemáticas que la antigua Constitución no permite avanzar, como el tema del agua, con el Código de Agua y la Constitución de 1980, que deberían ser subsanados en la nueva Constitución, en cuyo proceso logramos una alta adhesión de más de 400 personas que vieron y participaron de la Escuela Ambiental Constituyente. Y cuando ya se estableció el proceso constituyente, durante fines del año pasado y este verano, creamos dos normas populares de norma. La norma de salud, conservación y restauración del océano, que si bien pasó en la Comisión de Medio Ambiente, no pasó en pleno general y no quedó dentro del borrador como artículo, pero quedó establecido como principio, que Chile se reconoce como un estado oceánico, y también que el deber del Estado cuidarlo, conservarlo. Fueron dos de los puntos que se lograron. Y la norma que logramos que se adherieran ampliamente, que es la de educación socioambiental, que se estableció en el artículo 16 de educación y en el artículo 51 de medio ambiente, para asegurar que las actuales y las próximas generaciones tengan educación ambiental para poder mitigar, adaptarse y generar resiliencia entre las causas y consecuencias de la crisis climática en sus territorios, que sería algo que deberíamos estar abordando de aquí al 2030, previo al periodo de transición que se espera que sea la década del 2030. Eso principalmente con cuanto al proceso constituyente. Nosotros seguimos con las campañas de lucha, nos adherimos y seguimos con la de Chao Carbón, porque todavía no se cierran las termoeléctricas en Chile. Apoyamos desde los inicios del movimiento la lucha contra el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, porque se va a establecer en una zona considerada a nivel global como un hotspot, una zona de esperanza para los océanos, para el mundo, porque ahí habitan especies únicas. El 80% de la población de pingüinos de Humboldt habitan y pasan por ahí y tienen sus crías y se alimentan más de 10 especies de ballena. Junto con ello, por la presencia de ballenas y fitoplancton en el territorio, es una zona que se fija mucho CO2 y se produce mucho oxígeno que beneficia a nuestro país. Entonces, todos estos efectos serían descompensados ante la integración de este proyecto, junto que la población que está en la comuna de La Higuera está muy expuesta al tema de la vulnerabilidad por la falta de agua, vulnerabilidad por la falta de alimentos de calidad. Y una forma de convencer el proyecto Dominga a la población era ofrecerle agua, pero por un periodo corto de años, lo cual no es suficiente. Tiene que haber un amplio proyecto que ayude a subsanar las necesidades de justicia climática que tiene este territorio. Y durante el 2021 nosotros fundamos la campaña Salvemos el Pacífico, que finalmente lo que más buscaba era el tema de poder establecer una forma de análisis y de pedir que por favor se revisaran y buscar vías alternativas al conflicto de que Japón va a desechar agua nuclear al océano
en febrero del 2023. Esta agua principalmente, según los estudios, tiene tritio, pero Greenpeace declaró que tenía otros metales pesados, entonces queremos que se haga un estudio exhaustivo, pero ya lo aprobaron de parte de la Comisión de Energía Atómica a nivel mundial y ya lo aprobaron a nivel de gobierno. Entonces estamos en una campaña de oposición con apoyo a las comunidades pesqueras y locales del mismo Japón que se están oponiendo a ello, porque realmente no se han hecho estudios de cuáles son las consecuencias en los ecosistemas marinos, en el fitoplancton, en las algas marinas, que son mucho más sensibles que incluso el humano, porque decía que si bien el tritio, el material nuclear que se va a tirar para el ser humano, no es tan grave, en pocas proporciones, estamos hablando que van a tirar toneladas por día, no tenemos idea de cuáles son los efectos de los ecosistemas marinos de los cuales dependen nuestras economías, porque Chile es un país pesquero, un país oceánico, de los cuales depende nuestra salud y las cadenas alimentarias del océano y la producción de oxígeno, que ellos fijan el océano, fijan entre el 60 y el 80% dependiendo año a año. Entonces es muy importante esta lucha y seguir adelante. Estamos con esas tres campañas fuertemente, acompañando el proceso constituyente porque esta constitución es una ecoconstitución con una perspectiva mucho más ambiental que la anterior y estableciendo la necesidad de educación ambiental para esta generación en cuanto a la crisis climática, a nivel escolar y universitario, que es un punto súper importante. A nivel de procesos internacionales, nosotros participamos de la COP25, de la COP26, de la COP1 de Escazú. Durante estos procesos lo que hemos podido ver, especialmente en las COP globales, es que no se está llegando a cumplir la ambición climática necesaria. Se están tomando las medidas que hubieran sido suficientes hace 10 años atrás. Pero hoy en día, por cómo están los pronósticos, por cómo se han planteado que en 3 años ya vamos a cumplir la meta del aumento de temperatura del 1,5 grados, no estamos cumpliendo con la necesidad. Las expectativas están más altas que eso, la necesidad en realidad está más alta que eso y los gobiernos no han sido capaces de estar a la altura. Entonces nosotros hemos hecho a nivel global y a nivel país una presión para que la ambición suba, que el 2050 ya es muy tarde, que tenemos que aumentar la ambición climática al 2040, que tenemos que todos los días poner un ladrillo como gobiernos y como sociedad civil para enfrentar la crisis climática, porque un día de inacción significa un año de atraso casi en este país y en el mundo en general. Entonces son parte de los puntos también de que en las mismas COP la presencia de jóvenes y de indígenas es muy baja, especialmente siendo parte de las negociaciones. Entonces el año pasado una de las exigencias que logramos que comprometieran es que van a haber negociadores jóvenes y negociadores indígenas a nivel global. En Chile ya había negociadores jóvenes hace 2 instancias atrás desde la COP25, pero aún así no es suficiente para el resto de los países y tampoco tenemos negociadores que representen las necesidades indígenas. Ese es uno de los puntos. Y en la COP de Escazú nosotros tenemos un amplio compromiso desde el 2019 con el acuerdo de Escazú de que se ratificara en Chile. Hicimos una campaña con Escazú Ahora Chile y logramos que el año pasado, cuando el presidente Boric estaba de campaña, firmara que la primera semana de mandato iba a comprometer y ratificar el acuerdo Escazú, cosa que sí cumplió, y en marzo fuimos a La Moneda a hacer la firma de la ratificación y ahora hemos estado en campaña para explicarle a los diputados y a los senadores cuál es la importancia del acuerdo Escazú, por qué es importante que nos adheramos, cuáles son las fake news, por alguna manera de decirlo, porque también siempre pasa con este tipo de acuerdos que hay noticias que son mentiras, y hay que desmentirla y hay que explicar cuál es la necesidad urgente que tenemos nosotros los activistas ambientales y los pueblos indígenas para que se ratificara el acuerdo. Seguimos trabajando, vamos a estar trabajando en leyes, específicamente ahora nos vamos a poner a trabajar en la Ley General de Educación Ambiental para el país, para poder implementar un sistema de educación ambiental coordinado con lo que ya tenemos y con la norma que ya pasó en el borrador de la nueva constitución, para seguir avanzando paso a paso. Pero los jóvenes aquí estamos creando proyectos, estamos creando políticas públicas, estamos participando de los espacios internacionales, espacios que siempre han sido relegados a los más adultos, pero sabemos que hoy en día los niños y los jóvenes estamos muy actualizados, muy informados, vivimos en carne propia los sufrimientos de la crisis climática y no somos parte de los debates en cuanto a los tomadores de decisiones y somos la generación que va a heredar este mundo y que va a sufrir las peores consecuencias de la crisis climática. Entonces tenemos que estar ahí y tienen que tomarnos en serio y nuestros proyectos tienen que estar en la mira de los gobiernos, que es parte de lo que se ha hablado.
Isis, tú ya lo mencionabas, son la generación que se está moviendo, que está realizando acciones al respecto, y yo te quisiera mencionar justamente en el curso de UA Abierta, uno de los módulos, hace referencia a la acción que deben tomar los seres humanos en contra del cambio climático, y por eso yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el motivo más profundo que tienen hoy en día los jóvenes que participan en la organización Fridays for Future? ¿Por qué trabajar en contra del cambio climático? ¿Existe miedo, existe desesperanza en cuanto a lo que se viene a nuestro futuro? Sí, o sea, todos los estudios del IPCC, que es el Comité Intergubernamental de Científicos por el Clima, que está compuesto por científicos de todo el mundo, han dicho que a paso que vamos, que seguimos en el mismo ritmo, el mundo no va a haber mundo para el 2050. Significa que los arrecifes de coral van a desaparecer, la producción de oxígeno va a bajar a nivel global, las abejas también se van a ver en jaque, y eso va a afectar todas las cadenas alimenticias y nuestras mismas condiciones para poder respirar, comer y vivir en este mundo. Y eso va a pasar entre el 2040 y el 2050 al paso que vamos, y estamos solo a 30 años, menos de 30 años de esos pronósticos terribles. Significa que estamos hablando de la extinción de nosotros y de millones de especies que comparten este planeta. Y si bien en la era de la Tierra, que es mucho mayor a nosotros, son 4 millones de años, puede recuperarse, el ser humano no va a vivir esa recuperación. Estábamos hablando de que se va a recuperar más de 10.000 años. Entonces, tenemos que actuar hoy día, porque lo que está en juego no es más ni menos que nuestra propia extinción como especie y del resto de especies de las cuales dependemos. Acá las cadenas alimenticias, los ecosistemas, nosotros dependemos directamente de ellos y tenemos que tratar de conservarlos y restaurarlos para asegurar nuestra vivencia en este planeta. Por eso, la principal motivación es nuestra propia extinción, es no tener un futuro. En este momento, los jóvenes y los niños que están naciendo y que estamos aquí, no tenemos un futuro asegurado. El 99% del aire del mundo está contaminado. Tenemos mares llenos de plástico y no tenemos un acceso a agua potable en toda la zona. Y no sabemos qué va a pasar con el agua de aquí al 2040, a los pronósticos que van. Por eso mismo es necesario involucrarnos y actuar, porque finalmente se trata de la vida de todos y todas, y no importa avanzar en políticas de otra índole, si el mundo se va a acabar de todos modos. Entonces tenemos que poner la lucha ambiental como prioridad, y al mismo tiempo, si ponemos como prioridad la naturaleza y la lucha ambiental, el resto de problemas y de crisis también se van a solucionar porque están interconectadas. Y sí, y también considerando lo que tú ya señalabas, ¿qué acciones concretas pueden tomar las personas que pronto van a ver esta entrevista para que podamos poner nuestro granito de arena para frenar el cambio climático hoy en día, este año 2022? A nivel micropersonal, nosotros planteamos la posición fuerte de que hay que cambiar los hábitos diarios y hay que cambiar en rechazar el uso de plástico, cuestionarse con las 8R. O sea, realmente necesito algo cuando accedo a él, tratar que sea un material ecológico, porque el plástico se degrada de más de 100 o 500 años dependiendo del tipo de plástico, lo cual es súper contaminante para nuestros océanos y para los ecosistemas terrestres. Tenemos que empezar a aplicar el tema de compostar, el tema de reciclar, el tema de reparar, reusar, rechazar. Es parte de las políticas de vida que uno tiene que tener. Pero aún más importante, esto que llevo puesto, es la segunda industria más contaminante en cuanto a gases de efecto invernadero. O sea, el tema de la ropa. Nosotros en Chile tenemos el fast fashion a un niveles muy altos. Cambiamos de ropa todas las temporadas, compramos todos los meses, lo cual es sumamente contaminante, y hay vertederos llenos de ropa, y la mayoría de estos se producen por petróleo, por materiales sintéticos derivados del petróleo. Por tanto, esa industria más la pobreza que provoca los territorios donde se hacen, como en China, como en Vietnam o como en India, es también un tema de justicia climática para esos países. Entonces hay que pensar muy bien, comprar local, tratar de usar las prendas lo máximo posible, tratar de repararla, hacer nuestra propia ropa. Es parte de las cosas que tenemos que empezar a plantearnos. Antiguamente esto se practicaba, uno iba al modista, uno iba al zapatero, y claramente era mucho más sostenible. Y uno no tenía 20 pares de zapatos como ocurre hoy día, o el closet lleno de ropa, sino que había una política mucho más consciente. Entonces tenemos que también tomar conciencia de los hábitos y de las cosas que hacemos, cuestionarnos. Es parte de la vida diaria. Y la otra industria que es sumamente peligrosa en estos momentos es la industria de la ganadería y de la agricultura. ¿Por qué? Por el uso de suelo que usan. En la industria de la ganadería, por el uso de suelo. O sea, deforestan, por ejemplo, hoy día el Amazonas para construir granjas de ganado, para poder también poner petroleras. Son dos de las grandes causas de deforestación del Amazonas.
Y las vacas en sí mismas, sus gases producen mucho metano. Hoy día hay más vacas que personas en muchos de los países. Por ejemplo, en Uruguay hay 14 millones de vacas, 5 millones de personas. La proporción es inaudita y eso produce gases de efecto invernadero, especialmente el metano, muy altos. Por lo cual también hay que establecer algo. En Chile comemos 5 a 6 veces a la semana carnes, ya sean blancas o rojas, cuando lo necesario es 1 o 2 veces por semana, una blanca y una roja. O sea, en Chile sobrepasamos la dieta de carne que necesitamos. Tenemos que aprender a reducir esa dieta. Ojalá tratar de tener una dieta basada en plantas, pero si no puede, reducirlo al mínimo, 1 vez por semana, 2 veces por semana, porque eso es lo sano. También consumir el exceso de carne está relacionado a problemas de salud física, como problemas cardiovasculares, como el cáncer también. Entonces, es parte de cuidar nuestra propia salud. Y subestimado, pero demasiado necesario, el voto ciudadano y el poder juntarse con otras personas, ya sea tu junta de vecinos, tu comunidad, el territorio donde vives, participar de grupos jóvenes o participar de grupos que te representen para levantar leyes que ayuden a enfrentar el cambio climático, informarse y participar de las consultas ciudadanas de proyectos que se quieran instalar en mi territorio, pero también de las leyes que uno está llevando al Senado. Ahora viene la ley SBAP, que es la ley de áreas marinas, o sea, de las áreas protegidas en general, y asimismo van a venir otras leyes de reciclaje, van a venir otras leyes de educación ambiental y es necesario que la gente participe, al mismo tiempo que tenemos que escoger líderes y lideresas que estén a la altura. Hoy en día tenemos un montón de políticos, sean de izquierda o de derecha, que no están ahí haciendo cosas por el medio ambiente, que de hecho están haciendo cosas en contra del medio ambiente, y es nuestro voto el que los pone ahí y el no votar también los pone ahí. Entonces es necesario hacerse partícipe de estas instancias, escoger a líderes que tengan la ambición climática y el tema del medio ambiente como prioridad dentro de su listado, porque sin la lucha climática y ambiental no van a poder desarrollarse otras luchas. Y aunque inmediatamente nosotros tenemos y estamos en crisis social, crisis sanitaria, tenemos que tener en perspectiva la crisis climática, porque sin esa el resto de las luchas se van a perder de aquí al 2050. Y ya Isis, para ir cerrando esta entrevista y aprovechando también que U Abierta es una plataforma que llega a personas de distintos países, específicamente de Latinoamérica, te quisiera pedir unas últimas palabras para que le dediques a quienes pronto van a ver esta entrevista y a quienes también son parte de U Abierta. ¿Cuál es el mensaje de motivación para los siguientes años? ¿Qué les dirías? Te entrego la palabra ahí 5 minutos para que tú gustes decir lo que prefieras. Tenemos que avanzar a una época de transición educacional, transición de salud física, mental, transición de las industrias económicas. Tenemos que avanzar a esa transición ahora, no mañana, porque hoy día están sucediendo ya los efectos de la crisis climática. Hoy día tenemos una sequía que lleva 15 años. Hoy día se nos incendia el país desde octubre hasta abril todos los años. Hoy día tenemos que poner esas necesidades sobre la mesa y actuar para ello. Y para actuar, hoy día los jóvenes nos hemos articulado y eso significa que intergeneracionalmente todos pueden hacerlo. Si nosotros, menores de edad y personas que recién se están educando, podemos hacerlo, profesionales y personas mucho más adultas también pueden. Empoderarnos, podemos levantar leyes, podemos crear normas para la Constitución. Somos capaces, hemos creado proyectos que ayudan a solucionar aspectos de la crisis climática. Yo soy vocera de Fridays for Future, pero también soy innovadora social y ayudé a crear Plan B durante el año 2015 al 2019, que es el primer sistema de educación socioambiental para Latinoamérica. Y también soy cofundadora del software Chucao, que es un software para reducir el riesgo de desastres naturales. Eso lo hice a mis cortos 22 años, actuando día a día, poniendo ladrillo todos los días, articulando, colaborando con otras plataformas y con otras personas, porque es la única forma de lograr los cambios verdaderos, avanzar en conjunto. Pero somos capaces, podemos avanzar. Hoy día todos tenemos que tomar la lucha climática en parte de nuestras vidas, ya sea que lo hagas a microescala, cambiando tus hábitos diarios, o haciéndolo a macroescala, articulándose para que nuestros gobiernos cambien y las empresas, nosotros siendo consumidores, podemos hacer que ellas cambien. Por tanto, empoderémonos de las habilidades que tenemos, del poder que tenemos como ciudadanos, hagámonos cargo de los derechos y los deberes. Podemos, avancemos juntos en esta justicia climática real y necesaria y urgente por sobre todo. Perfecto, Isis, muchas gracias entonces por esas palabras, por esta entrevista, entonces que ya damos cierre, entendemos como conclusión es importante frenar el cambio climático, todos somos parte de esta acción para que
justamente como decías tú, podamos vivir en un medio ambiente sano y también pensando en nuestras futuras generaciones. Así que muchas gracias, Isis Riquelme, reiteramos, ella es vocera de la organización Fridays for Future Chile, así que un saludo a todas, todos y todas quienes prontamente van a ver esta entrevista. Hasta pronto, Isis. Muchas gracias.